Hola a todos mis queridos amigos de YouTube y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí hoy. He estado esperando con muchas ganas este momento porque vamos a adentrarnos en un tema que a muchos nos ha dado que pensar, que nos ha hecho suspirar e incluso, para algunos, nos ha tocado el corazón de una manera inesperada. Hoy vamos a hablar de una historia que parece sacada de una telenovela, pero que es real, real como la vida misma, y tiene como protagonistas a dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del entretenimiento, Demet Özdemir y Can Yaman. ¿Les suena? Claro que sí. Y si aún no saben de qué va todo esto, permítanmelo decirles que vamos a desgranar una relación que, al parecer, fue mucho más que una simple química en pantalla. Vamos a explorar ese momento en el que la ficción se fusionó con la realidad y donde uno de nuestros protagonistas, confesó algo bastante revelador. Prepárense porque esta historia tiene giros, emociones y un protagonista que confiesa: fue injusto, me enamoré de él. Así que si les intriga saber más sobre esta confesión, sobre la relación entre Demet y Can, y sobre cómo la vida a veces nos sorprende en los lugares menos esperados, quédense conmigo hasta el final. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que le den clic a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Empezamos. Bueno, ¿por dónde empezamos con esta historia que ha cautivado a tantas personas? Todo surge a partir de la serie que los catapultó a la fama mundial, Erkenzikuş, o Pájaro Soñador como la conocemos en muchos lugares. Imaginen la escena: una joven y talentosa actriz, Demet Özdemir, y un actor emergente con un carisma arrollador, Can Yaman. La química entre ellos en pantalla era, sencillamente, explosiva. Cada mirada, cada roce, cada escena de pasión, todo parecía tan real, tan palpable, que era imposible para los espectadores no creer en su amor. Y como suele pasar en estos casos, la línea entre la ficción y la realidad empezó a difuminarse. Los rumores, las especulaciones, las apariciones públicas juntos, todo alimentaba la idea de que lo que veíamos en Erkenzikuş no era solo actuación, sino que se extendía más allá de los estudios de grabación. Y ahí es donde entra la famosa confesión de Demet. Hubo un momento después de que la serie terminara, en el que la relación entre ambos se volvió objeto de un escrutinio mediático intenso. Y en una entrevista, Demet Özdemir, con una sinceridad que a muchos dejó boquiabiertos, habló sobre su experiencia trabajando con Can Yaman y, más allá de eso, sobre lo que sintió en ese proceso. Ella confesó algo que, según sus propias palabras, fue injusto. Y se preguntarán, ¿qué fue injusto? Pues bien, la injusticia a la que se refería Demet era, ni más ni menos, que enamorarse de Can Yaman. Imaginen la vulnerabilidad de decir eso en público. Es como si dijera: sí, pasó. Me dejé llevar, me enamoré, y eso en el contexto de lo que estaba viviendo, de la exposición mediática, de la intensidad de todo aquello, me resultó una experiencia difícil, casi injusta porque no estaba preparada para las consecuencias o para manejarlo de otra manera. La cosa es que cuando dos personas trabajan tan de cerca, con tanta intensidad y bajo la presión de interpretar una historia de amor, es fácil que las emociones fluyan. Y más aún cuando la audiencia está tan conectada con ellos, deseando que su amor ficticio se convierta en uno real. Demet, al reconocer que se enamoró, estaba admitiendo una verdad muy humana. Estaba aceptando que, a pesar de ser actores profesionales, a pesar de ser conscientes de que estaban interpretando un papel, los sentimientos son impredecibles. Y ese enamoramiento, según ella, fue una carga, una situación que le resultó complicada de gestionar, quizás porque no era recíproco de la misma manera, o quizás porque la vorágine mediática que rodeó esa relación no le permitió vivirlo con la naturalidad que hubiera deseado. Pensemos un poco en el contexto. Erkenzikuş fue un fenómeno. Las redes sociales explotaron con cada escena, cada noticia, cada supuesta salida de Demet y Can. El público los adoraba como pareja, tanto en la ficción como, según ellos, en la vida real. Y para Demet pasar de interpretar un amor a sentirlo de verdad, y encima bajo el escrutinio constante de millones de personas, debió ser una montaña rusa emocional. Cuando ella dice fue injusto, quizás se refiere a que ese enamoramiento la hizo vulnerable en un terreno que ya de por sí era expuesto y complicado. Es fácil enamorarse de un compañero de reparto, pero es mucho más difícil cuando ese amor está bajo los focos, cuando cada gesto se analiza, cuando cada silencio se interpreta. Además, es importante recordar que en ese momento Can Yaman también estaba en un pico de popularidad muy alto.
Ambos eran jóvenes, exitosos, y estaban viviendo un sueño. Y en medio de ese torbellino, un enamoramiento sincero, como el que confiesa Demet, puede sentirse como algo que te saca de tu centro, algo que te obliga a reevaluar muchas cosas. Quizás ella sentía que ese amor la había desprotegido de alguna manera, exponiéndola a situaciones que no deseaba o que no podía controlar. Porque cuando uno se enamora se abre y esa apertura, en el mundo del espectáculo, puede ser un arma de doble filo. Y es que cuando hablamos de relaciones en el mundo del cine y la televisión, siempre existe esa fascinación por saber si lo que vemos en pantalla es real. Los fans se aferran a la idea de que sus parejas favoritas de ficción sean también parejas en la vida real. Y Demet y Can eran el epítome de esa pareja soñada. La forma en que se complementaban, la energía que desprendían juntos, era pura magia. Y es natural que ante tanta conexión, las emociones se desborden. Demet, al ser tan honesta sobre su enamoramiento, nos da una pincelada de la complejidad de estas situaciones. Nos muestra que detrás de las cámaras hay personas con sentimientos reales, con experiencias que a veces son difíciles de procesar. También hay que mencionar que después de Erkencikus, hubo rumores sobre una relación entre ellos que nunca se confirmó oficialmente, o al menos, no de forma duradera. Y ahí es donde la confesión de Demet adquiere aún más relevancia. Ella admite haber sentido algo profundo por Can, un sentimiento que quizás no encontró su eco completo en él, o que simplemente no prosperó por diversas razones, ya sean personales, profesionales o por la propia presión del entorno. La palabra injusto puede interpretarse de muchas maneras. Podría ser injusto en el sentido de que se sintió expuesta, o que ese enamoramiento la llevó a situaciones incómodas, o quizás porque el resultado no fue el que ella hubiese deseado. Piensen en lo valiente que es decir algo así. Admitir que te enamoraste de alguien y que esa experiencia te resultó difícil o injusta, requiere mucha fortaleza y honestidad. No es algo que se dice a la ligera. Demet, al compartir esto, nos habla de la intensidad de las emociones que se viven en un set de rodaje, especialmente cuando se interpretan papeles tan apasionados. Nos recuerda que detrás de las sonrisas perfectas y las escenas románticas, hay seres humanos lidiando con sus propios sentimientos y vulnerabilidades. Y es precisamente esa humanidad, esa capacidad de mostrarse vulnerable, lo que hace que conectemos aún más con ella. Entonces, ¿qué podemos aprender de todo esto? Primero, que las relaciones en el mundo del entretenimiento son increíblemente complejas. La línea entre la ficción y la realidad es a menudo muy delgada, y la presión mediática puede ser abrumadora. Segundo, que los sentimientos humanos son poderosos e impredecibles. Nos pueden llevar por caminos inesperados y a veces, incluso cuando nos enamoramos, esa experiencia puede ser difícil de gestionar. Y tercero, que la honestidad, incluso cuando es dolorosa o incómoda, es admirable. La confesión de Demet Özdemir sobre su enamoramiento por Can Yaman, y la forma en que lo calificó de injusto, nos abre una ventana a la complejidad de las relaciones humanas, incluso en el brillante y a veces turbulento mundo de la fama. Creo que es importante no juzgar, sino más bien comprender. Demet simplemente compartió su experiencia y sus sentimientos. Y al hacerlo nos da la oportunidad de reflexionar sobre la naturaleza del amor, la fama y las conexiones humanas que se forjan en circunstancias extraordinarias. Su honestidad nos permite verla no solo como una estrella de televisión, sino como una persona real que experimentó emociones intensas y complejas. Y esa vulnerabilidad es, sin duda, una de las cosas que la hacen tan querida por su audiencia. En resumen, la historia de Demet Özdemir y Can Yaman, y especialmente la confesión de Demet sobre su enamoramiento, es un recordatorio fascinante de cómo la vida puede entrelazarse con la ficción de maneras sorprendentes. Nos muestra la intensidad de las emociones que se viven en el set, la complejidad de las relaciones bajo el escrutinio público, y la valentía de ser honestos sobre nuestros sentimientos, incluso cuando esa experiencia ha sido difícil. ¿Y a ustedes, mis queridos amigos, qué les pareció esta confesión? ¿Creen que es fácil enamorarse de un compañero de reparto? ¿Cómo creen que se maneja la fama y las relaciones en ese mundo? Me encantaría leer sus pensamientos y opiniones en la sección de comentarios. Compartan conmigo sus experiencias, sus ideas, y abramos un debate constructivo sobre este tema tan apasionante. Y si les gustó este vídeo y encontraron esta historia intrigante e informativa, por favor, no se olviden de darle un gran me gusta. Su apoyo significa el mundo para mí y me ayuda a seguir creando contenido que les encante.
Compartan este vídeo con sus amigos a quienes creen que les podría interesar. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Únanse a nuestra comunidad y activen la campanita para estar al tanto de todas nuestras novedades. Muchísimas gracias por acompañarme en este viaje. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.